Bienvenidos a Zona Oculta. En el programa de hoy tendremos, como siempre, la sección de Gonzalo Oliveros, la otra cara de la noticia. En el tema principal de hoy tendremos experiencias cercanas a la muerte, un tema muy apasionante. Y por supuesto también la sección de Enigma 5. Comienza aquí Zona Oculta. Ya está aquí nuestro compañero Gonzalo Oliveros, al que saludamos ahora mismo. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Daniel, y buenas noches a todos los telespectadores. La primera noticia que quería traeros es la de una tendencia que hay en California, en Estados Unidos, una tendencia de vestirse de payaso y asustar de manera terrorífica y deliberada a los transeúntes y sobre todo a los niños. Es una tendencia un poco grotesca que de hecho han tenido que intervenir las policías en varias ocasiones porque han llegado incluso a asustar a niños de 4 años durante horas persiguiéndolo por la calle. No deja de ser algo bastante inquietante este tipo de actuaciones de diversos grupos que se dan a lo largo de nuestro planeta, ¿no? Bueno, sí, la semana anterior creo recordar que traéis una noticia similar de asustar a niños y demás en un cementerio, en fin. Parece que se está poniendo de moda esto de asustar a la gente. Sí, parece que es un poco así. La siguiente noticia que quería traeros un poco de manera breve es las explosiones que podrían tragarse a Venus por el clima espacial. Es decir, pongamos en contexto la situación. Al parecer se está produciendo una serie de explosiones solares que debido al no magnetismo que tiene Venus es un planeta que no tiene el magnetismo, por ejemplo, como lo tiene la Tierra, se ve indefensa ante este tipo de explosiones y puede llegar el momento en el que básicamente se coma el Sol a Venus, aunque parezca algo científico y algo que nunca podría ocurrir. No puede protegerse al no tener el campo magnético que, por ejemplo, tiene la Tierra. Claro, es un fenómeno que se le llama las anomalías de flujo de calor en los vientos solares. Eso muchas veces solemos ver las explosiones que produce el Sol, pues es un fenómeno parecido. Entonces, pues no deja de llamarnos la atención este tipo de acontecimientos que, a pesar de que parece algo como de ciencia ficción, están pasando a día de hoy. La siguiente noticia que quería traeros es la de un pez que ha aparecido, un pez que, según podemos apreciar en la foto, tiene todo el aspecto de ciencia ficción, de la película, incluso lo comparan con la película Alien. La verdad es que se parece bastante este pez. Bueno, incluso quién sabe si no para hacer Alien se basaron en este pez, que seguramente ya era conocido. Pues la verdad es que este pez no llega a ser muy grande, como mucho tiene unos 40 centímetros de longitud, según los científicos lo han investigado, y está acostumbrado a nadar bajo 2000 metros de agua, o sea que tampoco es muy habitual. Bastante grande a la que nada, que son zonas que el ser humano pues prácticamente tiene imposible llegar. Efectivamente. Después de esta noticia también traigo otro tipo de noticias relacionadas con los hallazgos, como es el hallazgo de un nuevo dinosaurio que le llaman o lo han apodado como el Pinocho Rex, porque es un dinosaurio que es parecido al Tyrannosaurus Rex, pero con un hocico más alargado de lo normal. Entonces, pues este descubrimiento que se ha llevado a lugar en China es una especie que vivió 66 millones de años atrás y, como ya te digo, no deja de sorprendernos nuestro propio planeta. Siempre tenemos continuas investigaciones y continuos hallazgos que nos resultan interesantes. La verdad es que es bastante interesante, sobre todo porque, hombre, descubrimiento con tantos millones de años que muchas veces hablamos rápido del tiempo que hace, pero que estamos hablando de 66 millones de años, o sea, ahí es nada. Es nada. Otra noticia que también tiene algo que ver con la anterior y que quería comentaros es la aparición de un tiburón de boca ancha que ha sido capturado
en las costas de Japón. Quería que viesen la instantánea, que la verdad que es bastante inusual este tipo de peces, que este tiburón en concreto tiene entre 5 y 6 metros de longitud, de una longitud media, aunque este en cuestión tenía 4 metros. La verdad es que no es un tiburón que se suele ver habitualmente, por lo que la extrañeza de esta noticia creía que era conveniente para que lo supieseis. La verdad es que es curioso este tiburón, además es que hay muchísimos tipos de tiburones. Siempre conocemos digamos, el que se nos viene siempre a la cabeza, el tiburón blanco, por aquello de las películas de tiburón y demás, pero hay muchísimos tipos de tiburones. Pues claro. Otra noticia, y ya para concluir en el día de hoy, es un poco siniestra, un poco macabra, pero no deja de ser una práctica un poco habitual en Latinoamérica y en este tipo dentro de Latinoamérica, los países que conforman Latinoamérica, que es la de realizar funerales a peticiones de los ya fallecidos de una manera un poco peculiar. En este caso podemos ver en las imágenes que los telespectadores pueden ver la petición de una mujer que falleció con 80 años y su deseo último y más expreso siempre fue el de que en su funeral la sentasen en su hamaca preferida y con su traje de novia. La verdad es que da un poco de palo ver a un ser querido que realmente parece que está ahí sentada en su mecedora dormida. Pero bueno, si era su deseo. Y los familiares también estaban de acuerdo, ¿no? Porque la verdad es que es un poco siniestro hacer eso. Y nada más, estas son las noticias breves, pero en gran cantidad que os he traído hoy y que espero que la próxima semana os pueda traer más y mejor, como siempre digo. Pues la semana que viene nos vemos. Y a los telespectadores decirles que esta mujer sí que, bueno, pues falleció y no pudo contar lo que vamos a intentar desvelar a continuación después de esta pausa publicitaria. Vamos a hablar de las experiencias cercanas a la muerte, así que quédense ahí, no se vayan porque volvemos enseguida. Pues después de esa pequeña pausa publicitaria, ya estamos aquí con nuestro tema principal, lo prometido es deuda, con esto que llamamos las ECMs. Primero voy a presentar a nuestra magnífica mesa de hoy. A mi izquierda, Francisco Javier Marín, buenas noches. Buenas noches, Dani. Y a mi derecha, el doctor Clemente Oliveros, que se estrena aquí en esta temporada. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues como ya decía, vamos a tratar las ECM. Vamos a comenzar explicando qué significan estas tres siglas, Francisco. Bueno, son las experiencias cercanas a la muerte que investigó a finales del año 60 el doctor Raymond Moody, que es un personaje curioso. Es interesante porque este hombre es doctorado en filosofía, en psicología y psiquiatra forense. Entonces este hombre quedó maravillado por una experiencia que le contó uno de sus profesores cuando él estudiaba filosofía, y se conoce que le quedó el gusanillo, y él desde ese momento, desde finales del año 60, pues empezó a interesarse por esos casos que están cercanas a la muerte, por llamarlos de alguna manera, los ECM, pero que son experiencias que teóricamente hay un paro cardíaco, y quitando la palabra teóricamente, que es donde comienza la muerte,
porque la muerte no es una cosa puntual. La muerte, el deceso, comienza ahí, ¿eh? y va evolucionando. Desde ese proceso hasta el electroencefalograma plano, hay unos minutos, y en esos minutos los pacientes pues empiezan a relatar unas cosas, unas vivencias que curiosamente son muy comunes. Y Raymond Moody los aglutina en 9 puntos que luego veremos que se repiten en todo y cada uno de los casos o en la mayor parte de ellos. Bueno, yo creo que lo ha descrito perfectamente, pero quizás también hay ECM que son reconocidas o que son muy similares, pero que no son del tipo que explica, o sea, no son con una parada cardiorrespiratoria. También los hay a través de una anestesia, o sea, hay muchos recogidas. ¿Podemos saber cuántos tipos hay? Bueno, yo me baso en aquellos protocolos o en aquellos casos que se han ido investigando, no solo por Raymond Moody, sino también por Elizabeth Kühler-Ross, la doctora Ross suiza, que también siguió estas investigaciones y las extrapoló a otros ámbitos. Sí, efectivamente, existen experiencias, pero hay que contar con que hay una parada cardiorrespiratoria. Esa es la primera condición. Si no, no vale. Si no, estaríamos hablando de otra cosa, experiencias extracorporales, por ejemplo, que también son caso aparte, pero no sería propiamente una ECM. Estas experiencias, ¿cuándo pueden dar lugar a que ocurra realmente? ¿Tiene que ser obligatoriamente en una circunstancia determinada o puede ser en la carretera en un accidente, se puede dar en un quirófano? Sí, esta experiencia se provoca cuando hay una amenaza ya clara de muerte, en la cual pues la circulación sanguínea en el cerebro se paraliza y se entran las células en anoxia. Anoxia, que es falta de oxígeno. Como bien dice el compañero, es necesario que la circulación se detenga, por eso hablamos de parada cardiocirculatoria, para que las células no sean capaces la sangre no sea capaz de transportar el oxígeno. También se puede provocar algún proceso similar en el caso de que falte el oxígeno de la atmósfera. Normalmente una insuficiencia respiratoria provoca un aumento del CO2, lo que llamamos una hipercapnia, y tiene efectos muy similares, pero al final se llega siempre a la parada cardiocirculatoria, porque tanto la falta de oxígeno o el exceso de CO2, el monóxido, siempre llevan a la parada. A partir de la parada es cuando esa falta de oxígeno extremo en el cerebro ocasiona todos estos fenómenos. Os hago una pregunta a los dos. ¿Consideráis que estas experiencias son reales o pueden llegar a ser alucinaciones de esa persona? Bueno, ahí está. Yo creo que es una de las grandes preguntas. Hay 9 signos para lo que mi gran amigo Clemente tiene una explicación médica, porque realmente es así. Se da en todos los casos, porque en todos los casos compartimos un mismo cerebro. Hay variaciones de una cultura a otra, pero son escasas las variaciones que hay. Raymond Moody llegó más allá. Por último, estaba investigando el tema de las reencarnaciones, las vidas pasadas y tal. Él dice que ha llegado a tener 9 vidas anteriores. En fin, eso ya yo creo que sobrepasa mucho el tema. Ten en cuenta que el cerebro se conoce, pero se conoce poco. Entonces, conforme la ciencia médica y la ciencia en general va conociendo el cerebro más, los mecanismos de acción, cómo interactúan unas zonas con otras, porque el cerebro funciona de una forma mancomunada, pues sí es verdad que se van dando más explicaciones científicas con hechos
a todo este tipo de trastornos o de experiencias que se viven. De todas formas, son reales puesto que se producen, es decir, una alucinación es real entendida como que es un proceso cerebral que se produce dentro de nuestro organismo. Por lo tanto, una alucinación no es real lo que ves, pero sí es real el hecho de producirse la alucinación. Uno de los puntos que más se repite en muchos de los pacientes es este gran foco, esta pantalla blanca, este túnel. El doctor Gaona, uno de los grandes investigadores aquí en España, dice que en Asia, curiosamente, no se da la visión de túnel. Y no es que no se dé la visión de túnel, sino que estos pacientes, o sea, que allí, al existir menos túneles, no está tan relacionado con la visión de un túnel, simplemente sí que ven una luz blanca. Es decir, que quizás lo de la visión del túnel sea un poco de los europeos, por así decirlo. Pero ¿a qué puede deberse esta visión de este foco blanco? Ahí Clemente va a dar una explicación médica. Yo creo que Clemente va a explicar médicamente los 9 signos más comunes que hay. Por responderte a ti rápidamente, se debe a diferencias culturales. O sea, las experiencias suelen ser diferentes, suelen ser similares, pero con algunas diferencias que son transculturales. Son los 9 signos que Raymond Moody y los posteriores investigadores, el doctor Alexander, recopilaron en todas sus investigaciones, que se daban en la mayor parte de los pacientes, que van desde el paro cardíaco hasta casi llegar a un electroencefalograma plano, en ese periodo de tiempo. Sonidos audibles tales como zumbidos, una sensación de paz y sin dolor, tener una experiencia extracorporal, o sea, ver desde un plano superior, desde el techo básicamente, cómo están tratando de reanimar bien tu propio cuerpo. Exactamente, en la carretera, ver lo que dicen, oír lo que dicen los sanitarios y no solo oírlo, sino verlo. Sensación de viajar por un túnel, sentimiento de ascensión al cielo, ver gente a menudo fallecidos, encontrarse con un ser luminoso, ver una revisión de su vida. Esto es tremendamente común. Mi vida ha pasado por toda mi mente en una fracción de segundo. Sensación de aversión con la idea de volver a la vida. Estos son los 9 signos que se dan en casi todos los casos. Bien, el tema del túnel, por ejemplo, es un hecho mucho más físico de lo que puede parecer y con muy poca influencia cultural. Porque cuando entramos en anoxia, es decir, falta de oxígeno, son las células más activas las que sufren primero. Y en nuestro cerebro, las células que tienen más actividad son las que provocan una negación, las que provocan una inhibición de algo, porque son las que tienen que estar constantemente funcionando para que no tengamos conductas o fenómenos neuronales extraños. En el ojo, en la retina, las células al desinhibirse provocan desde el centro una excitación que es la imagen de luz y de túnel que se provoca. Además, esa imagen va aumentando progresivamente y en ese aumento es donde da el efecto de ir hacia el final del túnel. Es decir, ese es un fenómeno relativamente sencillo de explicar, que lo provoca directamente la falta de oxígeno en la retina del ojo. Lo mismo que, por ejemplo, la sensación de felicidad y que la provocan las endorfinas. La muerte, lógicamente, es una grave agresión, es la más grave agresión que podemos tener contra el organismo, no hay nada peor. Esa amenaza es un estrés que salta todas las alarmas que tenemos, y aquellas drogas que el organismo tiene que normalmente sirven para defenderte de muchísimos casos, pues se excretan en grandes cantidades, como las endorfinas. Las endorfinas son las que nos explican
muchas veces esos hechos heroicos que no te puedes aclarar cuando en un momento de tremenda estrés, de que tu hijo está debajo de un coche, eres capaz de levantar pesos que insospechados o hacer cosas que jamás serías capaz de hacer sin esa situación, pues son las que lo generan. Y esas endorfinas es una de las drogas más potentes que hay para provocar placer. Claro. Y en el proceso de muerte se excretan en grandes cantidades. No obstante, se han descrito muchos casos. Uno de los puntos más en común que hay es esa agudeza mental, esa claridad mental tan brutal que se produce, que incluso la persona que está padeciendo este trauma es capaz de ver y oír todo lo que están hablando y todo lo que le están haciendo a su propio cuerpo, siempre desde un plano superior, desde el techo, desde sí, ahí más altura. has mezclado tres fenómenos. Uno, la sensación de hiperrealidad, que también lo provocan las hormonas del estrés. Un fenómeno que se produce cuando ves que tenemos, por ejemplo, un accidente de tráfico que ocurre en unas milésimas de segundo o en un segundo, es la retención del tiempo. Ese tiempo que estás viviendo en ese momento, lo estás viviendo muy retenido. Es una defensa del cuerpo para poder actuar y lo provoca adrenalina. Entonces se desencadena esa ralentización del tiempo y esa sensación de hiperrealidad por las experiencias extremas que estás viviendo. Cuando tenemos un accidente de tráfico somos capaces de acordarnos, si no tenemos lógicamente un golpe en la cabeza que nos provoque amnesia, nos acordamos de detalles, de muchos detalles. Por eso la sensación del tiempo es muy larga, porque somos capaces de reproducir casi todo lo que nos rodea en ese momento. Eso lo provocan las hormonas del estrés, la adrenalina, la endorfina y todas lo provocan directamente. Después hablas de el verte desde fuera. El verte desde fuera... Yo creo que este es uno de los puntos que sí, es más difícil explicable, ¿no? Porque ver tu propio cuerpo desde fuera, incluso algunas personas como han visto al conductor de la ambulancia que llevaban y lo han visto desde el asiento del copiloto cuando ellos van detrás en la camilla. Yo creo que es algo difícilmente explicable. Pero... Bien, por ejemplo, una vivencia muy similar que es muy común es cuando amputamos una pierna o un brazo a una persona. Sigue notando y sigue picándole el brazo y sigue notando dolor en el brazo durante toda su vida. Incluso cuando usábamos la desgraciada droga, la talidomida, que provocó focomelia, es decir, niños nacían sin brazos, los niños tenían, es decir, un niño que nunca había tenido brazos y sin embargo en su desarrollo tenían sensación, dolor y picor en el brazo. Ellos se notaban en el espacio, se notaban el brazo. Es decir, ¿por qué? Porque es que todo está en nuestro cerebro, todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, la forma de ver el mundo, la forma de interpretarlo, nuestro yo, la conciencia de percepción, la conciencia y en la zona temporal es donde se integra todo eso. La zona temporal es la que nos dice que yo soy yo, que estoy dentro de mí, que yo soy el que siento y me localiza dentro de mí, no fuera. Cuando hay una desestructuración cerebral, pues eso no es capaz y tenemos esta sensación extracorpórea. De hecho, hay una prueba que además, hombre, no la puede hacer cualquiera, pero se ha hecho en laboratorio, que es coger a una persona, introducirla en un tanque de agua a la misma temperatura corporal, para que no note ninguna sensación, ojos tapados, mangos en los brazos, para que esté totalmente... y tiene la experiencia extracorporal. Se reproduce en todos los casos. Se ve desde fuera. Se ve desde fuera. Acaba teniendo la experiencia extracorporal. ¿Y es un proceso de la mente, es un proceso cerebro? Mental, que se desestructura la capacidad de notarte a ti mismo.
porque eso es una capacidad, es decir, cómo vemos, cómo sentimos y cómo interpretamos que estamos dentro de nosotros mismos. Pues eso también es una sensación y es un proceso neuronal. En muchos casos se siente frío. Esto es fácil de explicar. Los receptores térmicos están en la piel, dentro casi no tenemos, en el interior, y la circulación, en el momento que deja de circular por la piel y pasa al interior, notamos frío. Con eso nos defendemos del calor y del frío. Cuando tenemos calor, circula mucho la sangre por el exterior para precisamente provocar ese intercambio y que nos enfriemos. Cuando hace frío, la circulación pasa al interior y evita que perdamos temperatura. Pero es una cuestión solo de localización de receptores. Los receptores de temperatura están en la piel más superficial. Los músculos apenas son capaces. Podemos quemar un músculo sin provocar apenas sensación de calor o de frío. Yo estoy de acuerdo en la mayor parte de las explicaciones que ha dado el compañero Clemente, pero hay un punto que a mí nunca me quedó claro, que es estamos hablando no de una persona que está siendo conscientemente privada de sus sentidos, que eso sí es cierto, que cuando a una persona se le priva durante mucho tiempo de sus 5 sentidos por un experimento que se está haciendo, niños que han sido privados de una estimulación sensorial e incluso tardan mucho en desarrollarse, pero el cerebro consigue ponerse al día, porque lo que sí es cierto es que en el cerebro está todo. Pero cuando a una persona se le priva de su estimulación, de la táctil, auditiva, visual, sí puede tener experiencia extracorpórea, pero no es la experiencia extracorpórea que son las que se describen aquí. Es que estamos hablando, en el mejor de los casos, no de una ambulancia, sino de un quirófano o de una carretera, que existe un paro cardíaco comprobado. O sea, no es que pensemos es que no existe pulso cardíaco. Sí es posible que haya actividad cerebral, porque es lo último que se detiene, pero son experiencias extracorporales muy coherentes y muy precisas. O sea, es que no es una sensación, no, es una percepción. Yo no siento que voy al lado del conductor en la ambulancia, yo voy al lado del conductor de la ambulancia. A lo más que yo me llego es a suponer que es una alucinación provocada por esta agresión tan brutal, que es la más brutal que puede sufrir el cerebro, que es la muerte. Pero es que no dejan de ser experiencias extracorporales perfectamente coherentes, precisas, concretas, y es capaz de ir escuchando toda la conversación. Porque se está produciendo la percepción de lo que le está ocurriendo alrededor. Es que la muerte no es un hecho inmediato. El cerebro tarda en morir. Efectivamente. Y es un apagado de una máquina muy compleja. Es un proceso. Es la máquina más compleja que hay. No hay nada que esté funcionando en ningún sitio que tenga esa complejidad. Exacto. ¿Cuántos minutos? Pues lo que sí sabemos es que cuando diagnosticamos la muerte cerebral, con entre el electroencefalograma plano, la ausencia de reflejo, la dilatación de las pupilas, hasta ahora no tenemos ningún caso que haya revertido. Llegado a ese punto es irreversible. Por lo tanto, todas las sensaciones y todas las vivencias que estamos diciendo son personas que no han llegado a muerte cerebral porque se han recuperado. Entonces, son procesos neuronales que están en una descoordinación, en un apagado, en unas circunstancias extremas de endorfina, de hormonas, en un proceso complejo que nos dan pues vivencias anormales. En este caso, la desorganización de la interpretación de la localización del yo. Porque eso también es un proceso neuronal. Yo tengo capacidad de verme dentro de mí mismo, pero eso lo hace mi cerebro.
es una sensación de mi cerebro. Y por ejemplo, en cualquier sueño, en la fase REM profunda, se tienen esas experiencias. Cualquier sueño es muy fácil tener experiencias de verte fuera y de volar, o se produce fácilmente. Hay personas que llegan a contar que su cuerpo salía de la ambulancia dentro de la que iban y que desde fuera, desde la calle, veían alejarse la ambulancia. Yo no sé qué explicación podemos darle, si es la misma explicación. Yo le doy la misma explicación, no creo que eso sea difícil de explicar, ¿no? Creo que hay otras cosas que son más complejas, creo que eso es relativamente sencillo porque son procesos que normalmente se producen en nuestro cerebro fácilmente. Ya digo, es muy fácil que un sueño tenga visiones de ese tipo, ¿no? Somos capaces de imaginar muchas situaciones, somos capaces de cerrar, de volar, de imaginar que viajamos, de imaginar que estamos en muchos sitios, que hacemos muchas cosas, y esa imaginación, mientras el cerebro no está muerto, se produce. Pero en este caso en concreto, de lo que estamos hablando es de estar todavía recibiendo sensaciones de la realidad, porque describen la realidad que les rodea, la realidad inmediata, pero que lo que se trastorna es la capacidad de asimilar que eso está dentro de ti, que tú eres tú el que está recibiendo eso. Pasamos quizás una de las situaciones más cinematográficas dentro de, o sea, conjuntamente con la de el túnel, ¿no? El ver pasar la vida por delante. ¿Qué explicación le podemos dar a eso? Pues una activación de la memoria. También en el lóbulo temporal es muy fácil activar la memoria. Con electrodo y se activa y esa activación provoca, pues lógicamente, ver tu vida rápidamente. Lo mismo pasa también en los accidentes. Muy fácil que te pasen imágenes rápidas de tu vida y en situaciones de estrés, ¿no? Amenaza inminente de muerte genera una persona que está apuntada, le están disparando, tienen también ese tipo de vivencia. Pasa toda su vida por delante en un momento, ¿no? También los precipitados, cuando se caen, también comentan que han visto en el momento de los 3-4 segundos de la caída, han visto pasar toda su vida por delante, ¿no? Un proceso común. ¿Y ver el futuro o el pasado? Hombre, el futuro, ese es uno de los procesos que no vamos a explicar, no vamos a encontrar una explicación, porque el futuro no existe. Existe una perspectiva de futuro, es decir, yo sé que cuando salga de aquí voy a coger el coche y voy a ir a mi casa, pero realmente ese hecho no se ha producido, no existe, no es real, es una sensación mía. No tenemos una explicación médica para... Para explicar algo que no existe no hay una explicación. Si alguien es capaz de ver el futuro que sea distinto de su predicción, tal como he dicho yo ahora, ¿no? Yo sé que voy a coger el coche, voy a ir a mi casa. Eso es una predicción. Tengo muchas predicciones, lógicamente, de toda mi vida, de todo lo que me rodea, de todos mis amigos, lo que somos capaces de predecir que va a suceder en los próximos días, los próximos meses, en el próximo año, es muy amplio. Todos tenemos un proyecto de futuro, un proyecto de vida, que tu hijo está estudiando, que va a terminar los estudios, y todo eso son cosas predecibles. Ahora bien, acertar a la lotería sí sería una predicción de futuro. Y que alguien tenga una experiencia y me venga con el número de la lotería de mañana o del cupón, sí sería predecirme el futuro, claramente, porque eso no es posible que lo supiera. Y creo que eso no está recogido en ningún caso. ¿Tendrán visiones premonitorias simplemente similares a lo que después les vaya a ocurrir? Del futuro que tenemos dentro de nuestro cerebro, de lo que esperas de la vida, de lo que te rodea. Y otro de los puntos en los que más de acuerdo están muchos de los afectados es que en el momento que ocurre esta ECM se sienten más sabios, como que saben más, se sienten más... algunos lo describen de una manera y otros de otra, que conocen el universo, se sienten en comunión con el universo, con la Tierra, con la naturaleza. ¿Qué explicación le podemos dar a este punto? Explicación científica, como
como dice Clemente, lo único que nos limitamos a hacer muchas veces es a decir que son procesos neuronales, y es cierto que lo son. O sea, el cerebro funciona con química y con electricidad, y es cierto lo que dice Clemente, que no hay ni nada comparado con la complejidad que tiene el cerebro humano y que lo conocemos poco. Sin embargo, yo vuelvo a reiterarme, algunas experiencias que se dan en ese intervalo de tiempo, porque también se han descrito casos que yo los pongo muy en entredicho, que van más allá de la muerte cerebral y además bastante tiempo. Un cerebro que no tiene ningún oxígeno se va necrosando, pero sí es cierto que en ese periodo que va desde que no existe un paro, o sea, existe un paro cardíaco constatado, sí es cierto que el oído sigue funcionando, que el cerebro sigue funcionando, quizás sometido a un estrés súper fuerte, pero son sensaciones, son percepciones, perdón. No digo que para estar en comunión con el universo. Él también ha explicado, yo creo que con bastante acierto, que ahí las endorfinas juegan un papel fundamental, pero esas experiencias que son tan nítidas, o sea, el paciente describe que es él, o sea, que no estoy en mi cuerpo, que soy yo, y estoy viendo la ambulancia o estoy viendo el cirujano que está diciendo 300 julios porque se nos va. Bueno, aparte de eso no existe, sí existen experimentos que se están llevando a cabo con un número ya muy superior a los que comenzó Moody, de 900 casos, de 1500 casos, que vamos a ver hasta dónde llegan, pero hoy en día lo único que hay son las explicaciones que puede dar la ciencia, que son procesos neuronales y muchos de ellos simples, como el tema del frío. Pues mira, es porque no hay circulación o va mucho más despacio, y es eso lo que explica la sensación de frío. Además que es eso lo que pasa, o sea, es que no pasa nada más. Claro, existe toda una amalgama de fenomenología que para mí va más allá de los procesos neuronales normales. Ahí está pasando algo. ¿Cómo lo podemos medir? ¿Cómo lo podemos constatar? Por desgracia, yo no conozco tampoco ningún caso fiable, a verlos, haylos, que hayan ido un poco más allá, o sea, que hayan estado unos segundos con muerte cerebral. Unos segundos para un cerebro sin oxígeno es nefasto, es desastroso. También conozco casos que con un ahogamiento los han sacado de las piscinas y los han recuperado a los 5, a los 10 y a los 15 minutos. Es que estamos hablando de una máquina que ahora, en el siglo XXI, es cuando más se ha desarrollado la tecnología para poder investigar hasta dónde llegan los procesos y cómo funciona el cerebro. Es que la realidad que nos rodea es muy compleja. Que me gustan muchísimo todo lo referente al universo y a las estrellas. Yo me maravillo cuando cojo, por ejemplo, este anillo de oro, y resulta que el oro, la única forma que tiene para formarse en el universo es a través del choque de dos estrellas que comparándolas, pues podríamos, con el tamaño de nuestro Sol, pues nuestro Sol sería una uva y estas estrellas gigantescas pues serían como la Tierra, ¿no? Hasta y que para crear oro se necesite un choque de esas dos estrellas y la energía que se provoca y que todos los elementos estén formados así. El oxígeno, por ejemplo, el oxígeno, dentro de 5.000 millones de años nuestro Sol se creará en una gigante roja, y en ese proceso de creación de la gigante roja se produce el oxígeno que respiramos. Es decir, todo es muy complejo, todo tiene y eso son Entonces, por supuesto que nuestra muerte es compleja, y por supuesto que nuestro cerebro es complejo. No es nada de maravilloso y fantástico y complejo que esto. Es decir, que este oro puede venir de millones de años luz de distancia y de millones de tiempo. Lo tengo aquí.
Estas moléculas se han formado hace millones de años porque dos estrellas gigantescas han chocado, han provocado una explosión que no nos imaginamos, no tenemos capacidad de imaginarnos qué energía es esa. Y todo está construido igual, con una complejidad asombrosa. Por lo tanto, que hay cosas sin explicar, pues claro, y todas las que, y conforme vamos preguntando y vamos indagando y vamos conociendo, lo que abrimos, como decía Aristóteles, lo que abrimos son puertas donde hay más todavía, y cada vez hay más puertas abiertas. Correcto. Hay una de las preguntas, la que viene ahora, que también se da en muchos de estos personas que han sufrido estas ECM, que han visto seres queridos, ya sea fallecidos o vivos en lugares donde esta persona, o sea, en el lugar donde le ha ocurrido la ECM y que realmente no estaban ahí, pero que sí estaba vivo. Vamos a responder a esta pregunta, pero será después de esta pequeña pausa publicitaria. Pequeñísima la pausa publicitaria como prometíamos, y ahora sí vamos a intentar responder a una de las grandes dudas, ¿no? ¿Qué explicación puede tener ver un ser querido o que está fallecido o uno vivo pero que no estaba en el lugar donde ocurre este accidente o este paro cardíaco, ¿no? Bien, yo lo que me sorprendería es que viera a alguien que no hubiera visto en su vida, que no conociera y que lo describiera perfectamente. Todo lo que la persona ha vivido, conoce, es reproducible, porque lo tiene en su cerebro, de alguna forma está ahí. Y los seres queridos, evidentemente, si eso lo tenemos más presente que nada. Cuando una persona querida fallece, eso no se olvida. ¿Quién no olvida a su hijo, a su padre, a su madre o a su mujer? Queda ahí para siempre. Y es fácil que esos recuerdos vengan en forma muy creíble y con vivencia muy corpórea. Yo creo que tú te estás refiriendo a estas sensaciones extracorpóreas, que es que la persona ve a un familiar o a una persona conocida que en ese momento no está ahí, no está en el quirófano, no está en el hospital, no está en la carretera, el lugar del accidente, la ambulancia, pero que es capaz de verlo en su casa o en algún sitio en concreto, haciendo lo que está haciendo lo que realmente está haciendo en ese mismo momento. Hay de los dos tipos. No sé si te refieres a eso. Bien, no hay una explicación. Yo vuelvo a reiterarme que el cerebro sí es lo que comenta también Clemente, es una inmensa máquina, pero tenemos en nuestra memoria el problema del cerebro, de la memoria a largo plazo del cerebro, no es la capacidad, es cómo lo recuperas. O sea, estamos constantemente creando información. O sea, pero únicamente usamos aquellos recuerdos que en un momento dado nos puede servir o que se perpetúan en el tiempo, bien por nuestra vida rutinaria, pero eso no quiere decir que todo lo que hayamos vivenciado en nuestras 24 horas o en nuestras 18 horas haya dejado de existir. No, eso está en el cerebro y está grabado. Ahora, hay técnicas mnemotécnicas para recuperar esa información y cuando te enfrentas a una situación de estrés tan inmensa, tan colosal, no es extraño que muchos de esos recuerdos afloren.
Por ejemplo, puedes tener un recuerdo de tu abuela que hace 50 años que murió y ya ni te acordabas de ella, de esa persona, y sin embargo eres capaz de ver vívidamente cómo esa persona se dirigía a ti cuando eras pequeñito, y a lo mejor tienes tú ya 60 y tantos años. Quiero decir, eso es una experiencia que no es explicable. No, es fácilmente explicable porque ese recuerdo está ahí, y si está ahí, aunque no lo recuerdes, no deja de existir, está ahí. Lo que pasa es que sale. Bien, lo que no es tan explicable es como yo estoy en quirófano, a mí se me para el ritmo cardíaco, no tengo pulso, es plano y ahí me están dando caña, bum, bum, bum. Bueno, ¿cómo puede ser que yo vea no solo lo que están haciendo los médicos conmigo, sino que soy capaz de, vamos a decirlo de alguna manera, de percibir o de visualizar lo que está haciendo mi hermana en su casa a esa misma hora? ¿Eso cómo es posible? Y eso es también. Pues por eso digo que las experiencias extracorpóreas no son tan explicables. Ciertamente que esto puede ser perfectamente normal. Lo que pasa es que como desconocemos las leyes que organizan todo esto, decimos que no tienen explicación o son paranormales, pero hasta que dejan de serlo, porque Edgar Cayce curaba a gente a miles de kilómetros y no era médico. Eso también está ahí. Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Que Dios, que existe la vida? No lo sé. Lo que yo intento comentar es que hay leyes que aún no conocemos. Aún no conocemos el funcionamiento total. Y ten en cuenta que lo que conocemos del funcionamiento cerebral es mucho, pero no como la gran máquina inmensa que es, porque el milagro, lo más importante del cerebro, vuelvo a repetir, soy muy obsesivo con esto, es la palabra. La palabra es lo que hace al hombre persona, ser humano. Y es una máquina que trabaja con imágenes, con pensamientos y con palabras. Es una máquina que graba las 24 horas del día, todos los recuerdos. Es una máquina que es capaz de hacerte recordar un olor con visualizar algo que te recuerde a ese olor. O sea, fíjate de la máquina que estamos hablando. Es tremendamente compleja y no conocemos cómo funciona en su totalidad, ni mucho menos somos capaces de explicar muchas experiencias extracorporales que se parecen mucho a los célebres viajes astrales, pero muchísimo. Y que falla, porque por ejemplo conocemos ya perfectamente que nuestros recuerdos están compuestos de una parte de verdad y otra de mentira, y que incluso los sueños nos introducen recuerdos que después interpretamos como realidad. Es decir, que también nos equivoca, también nos lleva a percepciones irreales, nos lleva a confusiones, porque nosotros lo que hacemos es interpretar lo que nos rodea y analizarlo con los medios que tenemos, y ese proceso es erróneo. No sé si ve el programa de Brain Games, donde juega con todo esto de la percepción, y es muy curioso, por ejemplo, cuando hace el efecto de comparación, es que es muy característico, ¿no?, de cómo falla nuestro cerebro, ¿no? En el cine pone 2 bolsas de maíz, una de $2 y otra de 8. Entonces todo el mundo se lleva de $2 porque la de 8 le parecía cara. Sin embargo, pone una intermedia que vale $7, pero que tiene mucho menos contenido que la de 8, mucho menos de la mitad. Y a partir de ese momento todo el mundo compraba la de 8, porque decía que era mucho más rentable. Es decir, meter un factor que la comparación la altera, nos hace que nuestra toma de decisiones se decante, no somos manipulables. Y todas estas técnicas la publicidad la conoce perfectamente. Es decir, que somos una máquina muy compleja, pero muy lejos de la perfección, que no somos perfectos. Efectivamente. Ahondando más en lo que dice compañero Clemente, el cerebro funciona con información. La que no coge de la realidad, la que le falta, sencillamente se la inventa.
Eso sí es cierto. Esto, lo que tú has comentado, daría para un programa, para 50 programas. Es un tema también apasionante, el tema de la publicidad, del marketing, cómo se puede manejar las masas, cómo se puede... Bueno, esto es ya... Lo tendremos aquí, no os preocuparos, que el tema. Otro auténtico temazo que tendremos aquí en Zona Oculta. Esto se basa mucho en las teorías de la Gestalt, las teorías alemanas. Sí. Que juegan mucho con la percepción, cómo tú eres capaz de interpretar una línea como grande cuando es más pequeña que otra. Viene un poco el tema por ahí. Sí es cierto que un cerebro es lo más complejo que hay en el universo, pero sí es cierto que es imperfecto. Sí. Lo que sí es real y que supongo que también tiene que tener una explicación es que todas aquellas personas que han sufrido una ECM han sufrido una transformación a posterior. Es decir, no son la misma persona antes que después. De hecho, Mariano Betes, que es un doctor de los que más lleva estos casos aquí en España, asegura que todos sus pacientes después dejaron de tener miedo a la muerte, después de sufrir una ECM. Sí. Yo no creo que nadie que haya ido al Vietnam ha venido sin cambiar su vida. Las experiencias extremas, cuanto más grave y más fuerte, más nos cambian. Todo lo que vivimos, una amenaza de muerte, un asesinato, la muerte traumática de un ser querido por un accidente de tráfico, todas son experiencias que nos cambian. Es que ten en cuenta una cosa, desde pequeñitos nos están diciendo que si el infierno, que si Dios impartirá justicia en el último día, que si los muertos van a resucitar, quizás estemos ante una invasión zombie, una apocalipsis zombie. Es una cultura que nos enseña a malvivir, ¿no? O a vivir, pero no nos enseña a morir. Entonces vas con miedo a la muerte, evidentemente, ¿no? Pero eso es nuevo, ese miedo a la muerte es reciente, sí. Porque en la familia, por ejemplo, mi madre, en su familia había 2 niños muertos. Es decir, es nuevo este miedo y el rechazo, que no aceptamos, que la muerte no la queremos, no queremos nada con ella, le tememos. Porque hace poco, relativamente poco, hace 40 o 50 años, era un fenómeno más o menos aceptado y donde todo el mundo pues tenía incluso más niños por si alguno moría en la infancia. Eso era una cosa normal. Sí, yo te hablo más que nada del sistema educativo, ¿no? Y de cómo la Iglesia pues ha ido un poco jugando con el tema de la muerte, con el tema de la resurrección y con todos estos temas. Claro, luego llegas a una situación extrema donde ves, quizá entiendas que no es para tanto, oye, como para cambiar tu idea no solo de la vida, sino también de la muerte, lógicamente. Yo creo que eso es bastante normal. Pero ya si tocamos el tema místico de la muerte, pues la mayoría de la gente es que es complicado. Cambia incluso sus relaciones de amistad después de sufrir una experiencia cercana a la muerte. Ya digo, ¿no? La experiencia cuanto más fuerte y más traumática y más agresivas, pues más nos cambian. Todos conocemos el síndrome de los que vinieron del Vietnam, ¿no? Y lo que altera a una persona, una vivencia de guerra, de estrés. Una persona que ha estado con esa experiencia de muerte, a mí lo que me sorprendería es que no cambiara nada su vida. Eso es lo que me causaría auténtico estupor. Alguien que ha visto a muerte tan cerca, que siguiera haciendo todo igual como antes, no me cuadraría, ¿no? Hay una pequeña diferencia ahí que yo meto. No es lo mismo que tú estés en contacto con la muerte o a punto de morir a que estás casi muerto. Yo creo que son 2 cosas distintas. Bien, yo creo que cuando la conducta se cambia es porque algo cambia en el cerebro. Eso yo creo que es otra realidad más. Y sí es cierto que te puede cambiar. Evidentemente, ver a personas que tú pensabas que no ibas a volver, que ya ni te acordabas, bien, ¿vale? Aunque tenga una explicación neuromédica, pero bueno, es como es, o sea, eso ya cambia, ¿no?
el tú recordar a tu padre cuando era niño, cuando tú hace 50 años que no lo ves porque falleció, porque no solo lo ves, o sea, es que el cerebro no solo hace que lo veas, hace que lo sientas. O sea, tú estás sintiendo lo que sentía ese niño cuando tu papá te daba la mano. Solo ya con eso cambias. O sea, porque son recuerdos que se van metiendo en ese gran espacio de la memoria a largo plazo, que es una biblioteca inmensa, inmensa, sin limitación ninguna, ahí no hay límite, y el hecho de ello, o mediante hipnosis también se puede hacer. O sea, el traerte a ti el recuerdo de lo que tú sentías o de oler el café que hacía tu abuela por las mañanas, porque te has criado con tu abuela cuando ibas al colegio, eso ya te cambia. Fíjate de la cosa tan simple que estamos hablando. Cuanto más, como porras puedo ver yo a mi cuñada que estaba haciendo pescado cuando yo me estaba muriendo. Eso es lo que para mí no se ha explicado con ningún proceso neuroquímico ni de ningún tipo, al menos para mí. Es que la experiencia cambia realmente el cerebro. Por ejemplo, ya sabemos que el enfrentarte a situaciones nuevas es preventivo de Alzheimer y aumenta las capacidades intelectuales, porque ese reto de hacer algo nuevo crea nuevas conexiones neuronales y activa regiones diferentes y aumenta y multiplica las conexiones neuronales. La experiencia nos cambia tanto que es la aplicación de la pieza que nos faltaba de la teoría evolucionista de Darwin, porque llega a cambiar la genética. La propia experiencia de un ser vivo hace que su genética varíe. Eso, por ejemplo, se estudió por desgracia, en la gran hambruna que provocó Stalin en Ucrania, que hizo el mayor campo de concentración conocido hasta la fecha, porque puso un cerco a Ucrania. Se puso a vender el trigo para hacer armamento, pero no dejaba a los trabajadores comer. Entonces las personas que tuvieron hijos en ese momento se han estudiado posteriormente, y el hijo tiene más enfermedades como la hipertensión, como cánceres, que los hermanos. Pero no solamente eso, sino que ese hijo que nació durante la hambruna de una mujer embarazada que pasó hambre, ese hijo, cuando ha tenido hijos, esa predisposición a las enfermedades la transmite a sus hijos. Es decir, nuestra experiencia nos cambia. Además, se ha creado una nueva ciencia de la epigenética, que es la que estudia esto, son a través de metilaciones, donde los genes se activan y se desactivan en función de si se usan o no se usan. Por lo tanto, nos cambia, claro que nos cambian las experiencias. Vamos a hacer una conclusión final. A ver, muy resumido, ¿se puede experimentar la propia muerte y después contarlo? ¿Sí? ¿No? Depende de lo que tú entiendas por muerte. Hombre, si es muerte cerebral, ¿cómo que no? Claro, es que si nos vamos al concepto de muerte cerebral, que no es un concepto caprichoso, sino es un concepto científico, que no se creó, contrariamente a lo que pueden pensar algunas personas, con el motivo de los trasplantes de órganos. Se creó con anterioridad para defender a los médicos en el caso de que una persona había que desconectarla cuando ya no se podía esperar que tuviera ninguna relación. Es decir, estaban estos comas, estaban los que tenían muerte cerebral, que estaban con respiradores artificiales y tal, y se sabía perfectamente que estaban muertos. Entonces, con estos criterios ya de científicos, cuando se diagnostica la muerte cerebral, no hay ningún caso conocido hasta la fecha de que haya sido reversible. Por lo cual no se puede contar la muerte. No se puede contar la muerte, no. Y ahora una pregunta a los dos. ¿Podemos concluir diciendo que la muerte de un cerebro conlleva todas estas
experiencias que hemos ido contando, la luz, sentirse querido, sentir paz, ¿eso es la muerte de un cerebro? Claro que como nunca ha vuelto nadie después de morir cerebralmente, no podemos concluirlo, pero ¿puede que sea todo esto la muerte del cerebro? Es un proceso más. O sea, esto es desde que se diagnostica, desde que acontece el paro cardíaco hasta el tiempo que transcurre hasta que hay un electroencefalograma plano. Por eso yo comentaba que muchas veces los casos de decesos que ha habido, que luego han vuelto a la vida, ha sido porque se han diagnosticado mal el fallecimiento. Bien no se ha tenido en cuenta lo que dice el doctor Olivero, bien porque no se contaba en ese momento con el instrumento para ver ese cerebro si seguía emitiendo señales. Y también hay que tener en cuenta el frío y las drogas que provocan, que pueden provocar, de hecho, el diagnóstico de muerte cerebral no se puede hacer en esos casos, cuando la persona ha estado sometida a frío intenso o a drogas. Efectivamente. En ese periodo de tiempo es cuando se producen todas estas experiencias. Cuando ya existe una muerte cerebral, evidentemente si se produce no lo sabemos, porque nadie ha vuelto para contarlo. Es lo que comenta el compañero. Pues el fenómeno de luz intensa también es muy interesante, ¿no? Porque está provocado por la dimetilmetionina, que es una droga muy potente que tenemos también en nuestro cerebro, que por ejemplo se usa en Sudáfrica. Hay algunas películas que toman una droga, el yagué, y lo que provoca esas alucinaciones y esa experiencia mística es la dimetilmetionina, ¿no? que nuestro cerebro la puede producir en 3 casos. Por ejemplo, con la meditación profunda puede llegar a producirla, con el estrés intenso y con la amenaza de muerte. Aquí concluye nuestro recorrido, nuestro viaje por estas experiencias cercanas a la muerte. Espero que hayáis estado a gusto y que si se da la ocasión volváis a repetir. Pues sí, podemos repetir. Por supuesto que sí. Nosotros seguimos aquí en Zona Oculta, nos vamos ahora a hacer otro pequeño viaje, un viaje en avión. Enigma 5 nos trae 5 aviones derribados que jamás fueron contados, así que quédense ahí porque este viaje será muy interesante. A lo largo de la historia de la aviación, muchos han sido los desastres sucedidos, pero solo unos pocos aviones de pasajeros fueron derribados con misiles, lanzados desde tierra, mar y aire. Estos hechos muchas veces han tratado de ser ignorados y olvidados por los culpables, pero siempre persistirá la leyenda negra de tan luctuosos sucesos. Esta es la lista de los más importantes aviones de pasajeros que fueron derribados mediante misiles. El vuelo 402 de la compañía israelí El Al, operado con un avión Lockheed Constellation, unía Londres con Tel Aviv. El 27 de julio de 1955 pudo sufrir una avería, perdiendo el rumbo, extraviándose levemente e invadiendo el espacio aéreo de Bulgaria. 2 cazas MiG-15 salieron a su encuentro y abrieron fuego contra él, derribándolo y causando la muerte de los 7 miembros de la tripulación y los 51 pasajeros. El vuelo 114 de Libyan Airlines, operado con un Boeing 727, unía las ciudades de Trípoli y El Cairo. El 20 de febrero de 1973, debido a una combinación de mal tiempo y fallos técnicos, invadió el espacio aéreo israelí. Este hecho propició que 2 cazas F-4 de la Fuerza Aérea Israelí salieran a su encuentro y, ante la negativa de los pilotos de la aeronave comercial a responder, abrieron fuego derribándolo. 108 personas murieron. Hubo 5 supervivientes. El vuelo 007 de Korean Airlines, operado con un Boeing 747-230B, cubría la ruta entre Nueva York y Seúl. El 31 de agosto de 1983, inexplicablemente, el avión se desvió varios cientos de kilómetros de su ruta habitual
invadiendo el espacio aéreo ruso muy cerca de un avión estadounidense espía RC-135. 2 cazas rusos, Sukhoi 15 y MiG-23, salieron a su encuentro y lo derribaron. Los 269 ocupantes fallecieron. El vuelo 655 de Iran Airlines, operado con un Airbus A300, cubría la ruta entre Bandar Abbas y Dubái. El 3 de julio de 1988, y sin constatarse anormalidad alguna, fue derribado por el crucero americano USS Vincennes, que prestaba servicio en el Golfo Pérsico. Los Estados Unidos jamás pidieron perdón por el hecho y tan solo entregó, tras años de litigios, $68 millones para indemnizar a los familiares de las víctimas. Los 290 ocupantes murieron. El vuelo 17 de Malaysia Airlines, operado con un Boeing 777, cubría la ruta entre Ámsterdam y Kuala Lumpur. El 17 de julio de 2014, al sobrevolar territorio ucraniano, fue derribado por un misil, en teoría, disparado por error por los rebeldes ucranianos con material proporcionado por el ejército ruso. Sus 298 ocupantes perdieron la vida. No nos gustaría cerrar esta lista sin hacer mención al vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que permanece desaparecido y que quizás un día haya que sumarlo a esta lista. Magnífico el reportaje que nos traía hoy Enigma 5 con esta escala de los 5 aviones derribados de pasajeros. La semana que viene tendremos otros temas apasionantes, pero eso será dentro de 7 días, aquí en Zona Oculta.